de la conversión y quiero usar la Biblia Reina Valera 1995 y vamos a hablar en esta hora de la conversión porque es importante que nosotros nos convirtamos, no solo que nos arrepintamos, porque el apóstol Pedro, cuando le predicaba a la multitud, les dice: ellos le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y entonces le dijo, arrepentíos y convertíos. Entonces aquí hay un juego de palabras porque lo primero que manda es arrepentirse y luego le dice convertíos. Entonces mucha gente tiene el problema que se arrepiente y más o menos tarda un tiempo, luego nuevamente vuelve a arrepentirse, nuevamente vuelve a estar arrepintiéndose constantemente. Mucha gente, por ejemplo, para el mes de diciembre más o menos, ya empieza a preparar ya su caída. Ya sabe que vienen las fiestas de fin de año, ya siente la armonía por retirarse un tiempo de la iglesia, irse al mundo. Y ella sabe que ya pasando enero, ya a mediados de enero tal vez, ya regresa y ya se arrepiente y vuelve otra vez a caminar con Dios. Entonces yo veo que no hay una verdadera conversión, no hay una verdadera separación del pecado, sino que están entre me arrepiento y me convierto, me arrepiento, entonces nunca logran edificar nada. Entonces Dios llama a la humanidad a que nosotros nos convirtamos, que nos arrepintamos, pero que nos convirtamos. Y dice en esta escritura: por tanto así dijo Jehová, si te conviertes, yo te restauraré y estarás delante de mí. Y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Entonces aquí no está hablando de un arrepentimiento, porque no dice si te arrepientes, no, dice si te conviertes, si hay una conversión dentro de ti, dice yo te voy a restaurar. Entonces lo primero empieza que nosotros tenemos que empezar a proponernos que haya una conversión, y para que haya una conversión tiene que haber un cambio de la forma en que vivimos. Podemos, por ejemplo, comparar una conversión como muchos arreglan sus carros y los convierten de como era, los convierten a un nuevo estilo, diseño y le agregan cosas. Entonces Dios va a empezar un proceso de restauración, pero no en base directamente al arrepentimiento, porque como repito, muchas veces nos estamos arrepintiendo seguido, constantemente, sino que Dios va a empezar un proceso en nosotros de restauración cuando nosotros nos convirtamos, o sea que verdaderamente nos convirtamos. Entonces cuando Dios empieza ya a restaurar a la persona, recuérdense lo que dice Ezequiel 18, que Él es el alfarero. Y entonces, en una analogía que presenta en Ezequiel 18, le dice a Ezequiel, dice, desciende a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. No sé si es Ezequiel o Jeremías, pero lo manda a que vaya ahí a escuchar su palabra. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Vemos de que el que está haciendo la vasija, está haciendo una vasija nueva, pero se le quiebra una mano y Él la vuelve a restaurar nuevamente. Entonces en este proceso dice, yo te voy a restaurar, pero ya restaurado de pensamiento, restaurado de acciones, restaurado de la manera de conducirse, de la manera de hablar, una restauración que hemos hecho a un lado a nuestros amigos que no nos conviene, o sea que uno sabe que lo van a llevar a caminos que no debe uno. Entonces dice, vas a estar delante de mí. Cuando hablamos delante de mí, está hablando de que Dios va a hacer de nosotros unos mensajeros. Entonces el proceso de restauración viene después de la conversión, pero cuando hablamos de convertir, dice el apóstol Pablo, el que robaba, dice, no robe más. Y quítese de vosotros toda palabra mala, grosera, fuera de orden. Entonces Pablo empieza a aconsejar que tiene uno que empezar a quitar de uno para que pueda ser usado como algo precioso. Entonces la separación no la va a hacer Dios.
porque uno le dice a Dios Dios conviérteme, o sea, Dios cámbiame, ayúdame a ser una persona diferente, pero no es lo que Dios está hablando acá, porque le dice, si separas, o sea, si tú vienes y separas lo precioso de lo vil, entonces aquí está hablando que tenemos que hacer un análisis nosotros entre lo bueno que tenemos y lo malo que tenemos. Tenemos que hacer un análisis de decirle, Señor, que abre mi entendimiento, ilumíname para saber qué es precioso y qué es vil. Entonces cuando nosotros empezamos a quitar lo vil que hacemos, que luchamos y tratamos de eliminarlo, y empezamos a apartar lo precioso para Dios, porque Dios no quiere lo vil de nosotros, Dios quiere lo precioso de nosotros. Él quiere que nosotros tengamos buenas acciones, buenas actitudes, que seamos como Abraham, que Abraham aprendió a separar lo precioso de lo vil, pero vemos de que Lot no quiso nunca salir de Sodoma, él quiso permanecer en Sodoma. Dice que él afligía su alma cuando miraba y escuchaba los hechos inicuos que pasaban en Sodoma, pero él no salía de ahí. Entonces él no supo separar lo precioso de lo vil. O sea, él era lo precioso, porque el apóstol Pedro presenta a Lot como un hombre justo. O sea, da testimonio la palabra de que él era un hombre justo. Pero vivía en medio de la vileza, vivía en medio de ciudades, 4 ciudades que estaban corrompidas, moralmente estaban bastante destruidas, o sea, su moralidad estaba muy baja. Entonces él no quiso, más bien dicho, separar lo precioso, o sea, la justicia de él, de lo vil, sino que él se acostumbró a vivir entre lo vil, se acostumbró a vivir entre el pecado, entre la sodomía, entre tanta perversión que había, y él no quiso salir. ¿Por qué no quiso salir? No podría decirlo. Yo pienso que porque en Sodoma él había agarrado una posición buena, ya que él estaba adentrado a las puertas de la ciudad, y la palabra nos enseña que los que se sentaban en la puerta de la ciudad era gente importante, era gente que tenía buenos puestos en la ciudad. Entonces vemos de que no solo lo afectó a él no separar lo precioso de lo vil, sino que también él vino y se lo transmitió a su esposa. Entonces, ¿qué miramos acá? Aquí miramos, por ejemplo, que la mujer de Lot tampoco supo separar lo precioso de lo vil. E inclusive, cuando Dios estaba destruyendo Sodoma con juicio, ella voltea a ver, o sea, como extrañando, como lamentándose, como tal vez dentro de su corazón. Yo pienso que ella no estaba pensando tanto en el juicio que estaba cayendo en Sodoma, sino que ella estaba pensando los bienes materiales que ella estaba perdiendo. Tal vez cuando ella iba a huir, ella decía, no, tanto año de trabajo, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanta desvelada que tuve por hacer esto y ahora Dios lo destruye. Entonces ella voltea a ver como añorando las posesiones que había tenido en Sodoma. Entonces aquí vemos de que no hay una separación de lo precioso de lo vil, sino que pasa lo que pasaba con el pueblo de Israel cuando decía en el desierto, cuando estábamos en Egipto, teníamos pescado y teníamos pepinos, puerros, teníamos buena comida, y entonces voltean a ver y dicen, pero acá ¿qué tenemos? Dice, tenemos este maná, o sea, ya nuestra alma está hastiada de esto. Entonces la mujer de Lot no sabe separar lo precioso de lo vil, y ella se mantiene en lo vil. O sea que quiso retener lo vil. ¿Cuál era retener lo vil? Retener lo vil es de que ella todavía amaba a Sodoma, todavía amaba lo que Sodoma les había dado, o sea, lo que ellos habían logrado en Sodoma. Y aunque ella sabía que tenía que hacer negocios y tenía que andar en comidas, en cenas, ya ve cómo es la vida social de los que tienen dinero, que se mantienen en banquetes, en celebraciones, y lo hacen en parte porque ahí en esos banquetes, en esas celebraciones, en esas reuniones que tienen, ellos pueden hablar de negocios, pueden hablar de ver cómo hacer crecer su capital. Entonces, pero yo pienso de que no les importaba ni a él, ni a Lot,
ni a su mujer, porque lo que ellos querían pues era tener una buena posición económica. Ellos querían una estabilidad económica, una estabilidad social, y no les importaba que el 99% estuviera corrompido. Entonces, para llegar a ser uno como la boca de Dios, porque nosotros muchas veces le decimos, Señor, yo quiero ser como tu boca, yo quiero predicar tu palabra, yo quiero enseñar tu palabra, yo quiero que tú me uses para hablar a la gente, pero muchas veces uno no cambia sus actitudes, muchas veces uno no separa lo vil de lo precioso. Todo ser humano, todos tenemos cosas viles dentro de nosotros. Todos tenemos cosas que a Dios no le agrada. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a separar lo vil y empecemos a buscar lo precioso. Por ejemplo, muchas veces, hermano, nosotros no queremos cambiar nuestra manera de ser. Muchas veces venimos con una formación que nos dice, no, o sea, en mi familia todos somos orgullosos y el que nos la hace, nos la paga y no nos dejamos, o sea, pueden haber muchas cosas dentro de nosotros que por formación familiar o cultural no las soltamos. Entonces Dios dice, no, o sea, tienes que venir y tienes que soltar todo eso para que puedas ser como mi boca. Y un ejemplo de esto lo encontramos en Isaías 43, cuando dice, vos te clamas en el desierto, dice, pero preparad el camino a Jehová. O sea que uno dentro de su corazón, uno le prepara el camino a Dios, pero cuando ustedes leen en esos pasajes, Él dice, todo valle se rellene, toda colina se baje, todo lo torcido se enderece, todo lo áspero, o sea, lo roñoso, dice, se vuelva suave. Entonces vemos acá, entonces dice, entonces se manifestará la gloria de Jehová y toda carne lo va a ver. Entonces, ¿qué es lo que miramos acá? Estamos viendo de que cuando habla de que todo valle, que es un hoyo, se rellene, está hablando para aquellas personas que tienen una baja estima, o sea, que ellos se sienten indignos, ellos se sienten que no valen, se sienten que o sea, no hay importancia para ellos, se menosprecian por su físico, se menosprecian por, no sé, por diferentes cosas, su posición social, académica, económica, no lo sabemos, pero ellos se menosprecian a sí mismos, se menosprecian. Entonces Dios dice, bueno, esa condición en la que estás, esa condición en la que vives, porque hay mucha gente que vive con una mentalidad de pobreza todo el tiempo está con la mentalidad de escasez, de pobreza. Todo el tiempo está con la mentalidad de que no tengo, no me alcanza, apenas ajusto esto. Entonces vemos que esa mentalidad de pobreza, Él dice, no, o sea, no puede ser como mi boca en cuanto mantengas esa mentalidad de pobreza. Muchas veces, hermano, también esos son los valles, la gente que está en un valle, en un hoyo, no puede salir, o sea, no encuentra salida, no encuentra camino, no encuentra forma de salir. Y no estamos hablando directamente de la gente de afuera, estamos hablando dentro de la iglesia de Cristo. Hay mucha gente que tiene mucha mentalidad pobre, tiene una mentalidad siempre de negativa. Siempre están de que no, que me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, salen con temor, tiembla, les entra, se aterrorizan por un temblor que haya. Entonces vemos de que ellas son cosas de que Dios dice, no, tienes que separar lo vil, aunque ustedes no lo crean, una mentalidad así de pobreza, de rechazo, de que nadie me ama. Tus padres te trataban así, te decían de que tú no tenías ningún valor, o sea, que eras nadie, que habías nacido para ser una maceta, para estar colgada todo el tiempo. La cultura hispana, que siempre se le dice a los hijos una palabra muy común, no seas menso, eres un burro igual que tu padre, o eres esto, o eres el otro. Entonces, Dios quiere usarnos. Yo vengo acá delante de ustedes, pero yo no vengo por méritos, yo no vengo porque sea un santo, porque no lo soy. Yo sé que el Señor nos santifica, pero
para que me beatifiquen. No, o sea, ningún ser humano puede llegar a ese nivel. Pero también vengo y yo sé que entre mis faltas que tengo, entre mis pecados, mis errores, yo sé que tengo un abogado que se llama Jesucristo y Él es el que viene y pelea mi caso. Entonces, si empezamos a separar lo vil, y uno dirá, bueno, pero yo no tengo vileza en mi corazón, o sea, no hay cosas malas en mí, ¿ya? Pero yo te hago la pregunta, ¿no será que eres orgulloso? ¿No será que eres fanfarrón? ¿No será que ves a la gente así de reojo, la ves así con menosprecio? ¿Y sabes qué es eso? Cuando pasa eso, son personas que tienen colinas. Entonces entendamos de que cuando Dios quiere caminar, Él no quiere ni tener que bajar valles, porque Dios no es una persona acomplejada ni de baja estima. No quiere tener que subir una colina para pasar a otro lado, porque dice que Él al altivo lo mira de lejos, o sea, lo ve de lejos. Sencillamente lo ve sin importancia. Entonces, en nosotros hay un deseo de predicar su palabra, de enseñar su palabra. Muchos quisieran ser evangelistas, pastores, quisieran que el Señor los usara en profecía, quisieran ser apóstoles, quisieran ser, o sea, maestros, cualquier área de ministerio. Pero si son un valle o son una colina, entonces dicen, no puedo usarte de esa manera. O sea, al profeta le dice, vas a ser como mi boca. O sea, tú vas a ser como mi boca. Entonces cuando le habla, vas a ser como mi boca, está hablando de que el que es de Dios va a hablar la palabra de Dios. ¿Se imaginan a alguien que quiera ser la boca de Dios? Y cuando llega a un lado, lo primero que dice es, bueno, yo soy el reverendo tal, el doctor apóstol tal, o yo soy el maestro en teología, y o sea, empieza ya. Y he estado en tal y en tal país, y cuando yo llego, yo pongo la mano y toda la gente se cae, y el Señor me usa poderosamente. Entonces estamos viendo que lo que primero está haciendo, se está presentando Él con toda su ficha biográfica. Y muchas veces dice uno, bueno, yo vengo a escuchar palabra de Dios, que Dios sea engrandecido, pero muchas veces empiezan a hablar, o sea, todo lo grande que son. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Dios dice, no. ¿Y por qué hablo de esto? Porque hay por ejemplo, personas como Eliezer, el criado de Abraham, que él cuando va y llega con Rebeca y habla con la familia de Rebeca para que le sea concedida como esposa a Isaac, él empieza a hablar de su amo. Y él dice, mi amo, dice, es muy rico. Mi amo tiene esto, mi amo tiene lo otro, mi amo aquí, mi amo allá, todo mi amo. Es más, hasta cuando le ofrecieron de comer, él dijo, no voy a comer hasta que no diga cuál es mi misión a lo que vivo. Entonces nosotros tenemos que aprender de que si vamos a hablar de Dios. Vamos a exaltar a Dios entre nuestros errores, entre nuestros problemas que tengamos, entre veces pecado. Porque ninguno, él dice que el que no comete pecados es Dios mentiroso. Por ejemplo, si yo vengo y me enojo con mi esposa y tal vez digo una palabra ofensiva, tengo el derecho de arrepentirme, pedir perdón, arrepentirme y pararme acá. Pero si nosotros, hermanos, queremos venir, hermano, y queremos ser, ¿qué le dijera? Como un Juan el Bautista, que estuvo en el desierto por años comiendo nomás langostas y con cierta vestidura. Yo pienso que no habrían predicadores de la palabra, no habrían maestros de la palabra. Entonces vemos acá de que Dios está hablando que nosotros empecemos a sacar lo vil. Queremos hablar la palabra de Dios, exaltemos a Dios, hablemos de Él. Hablemos de sus maravillas, hablemos de sus grandezas, hablemos de lo que Él hizo, de lo que está haciendo y hablemos de lo que Él va a hacer por delante. Pero no podemos venir nosotros hablando de nosotros mismos y cuando estuve en tal lado y
No, ¿ya? Eso lo podemos ver en Jesucristo. Jesucristo cuando hablaba del Padre. Decía, yo lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Entonces, si alguien hizo milagros, maravillas, señales y de todo, fue maestro, fue pastor, fue profeta, fue apóstol, fue todo, fue Jesucristo. Pero vemos de que Él siempre se ocupó en darle la gloria al Padre Celestial. Entonces la pregunta sería, ¿qué tengo que cambiar dentro de mí? Pues ahí tienes tú que hacer una evaluación. Yo, por ejemplo, entiendo que tengo que cambiar esto, tengo que cambiar aquello, tengo que sacar eso vil. Y tal vez no va a ser de la noche a la mañana, pero si nunca se empieza, nunca lo vamos a eliminar completamente de nosotros, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que miramos acá? Entonces, cuando nosotros logramos sacar de nuestro sistema, de nuestro corazón, ya sea una colina, sea un valle, o lo áspero, si somos ásperos, somos duros, somos así, hermano, groseros y todo eso, no, tenemos que suavizar nuestras palabras. Y uno no puede decir, no, es que así hablamos los hombres. No, no es eso, es que así hablamos en mi pueblo, tampoco. ¿Ya? Jesucristo dice que cuando en Isaías 11 habla, dice, Él no gritará, ni voceará, ni levantará la voz, pero iba a traer muchas cosas buenas a la tierra. Otra cosa dice, todo lo torcido se enderece. O sea, todo lo torcido se enderece. Cuando hablamos de torcido, estamos hablando cosas que no son correctas, como por ejemplo, cuando nosotros venimos y decimos una cosa, pero no la hacemos. Cuando decimos, no, brother, ahí voy a estar a las 2 de la tarde en punto, y son las 3:30 y no llegamos, y ni siquiera mandamos un texto, una llamada por teléfono, dando una razón por qué no estamos ahí. Yo he visto este problema aún en ministros, la informalidad, que quedamos a tal hora y van llegando una hora después. Y cuando yo le digo, hermano, mira, quedamos a tal hora, y entonces yo trato hasta donde puedo, lo más que puedo, trato de estar a tiempo. Si por alguna razón tengo un atraso, hay un aparatito que se llama teléfono y no cuesta nada mandar un texto, una llamada por teléfono, decirle, ¿sabes qué? Estoy 10 minutos tarde, 15 minutos tarde. Entonces decimos, vamos a hacer tal cosa tal día, y ese día no vamos, no llegamos, no lo hacemos. Entonces tenemos que enderezar lo torcido, tenemos que enderezarlo, porque entiéndeme esto, hermano, en Cristo Jesús, Dios no quiere caminar así, en zigzag, así, no. Por eso entendamos qué es lo que Dios quiere de nosotros, que enderecemos, sea que la calzada sea recta, 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 recta. Él no quiere ni bajar, ni subir, ni andar así, ni quiere andar en terreno pedregoso, o sea, así, terreno lleno de piedras, espinas, no. Dice, todo lo áspero se allane. Entonces, cuando Dios ve que nosotros estamos trabajando en quitar lo vil y estamos apartando lo precioso, dice, ok, ¿sabes qué? Ya creciste, ya has caminado, ya has quitado los obstáculos, te ha costado, has tenido que vencerte a ti mismo, has tenido que dominar tu naturaleza, has tenido que hacer esto, pero veo de que el camino me lo has preparado, ¿ya? Muchas veces decimos, no, dice, yo quiero ser un maestro de la palabra, y ese es buen deseo, pero ¿qué es lo que hacemos? No leemos la palabra, no nos metemos en la palabra, no nos centramos, no nos enfocamos en la palabra, no la devoramos, pero queremos ser predicadores, queremos ser maestros, ¿ya? Muchas veces queremos que el Señor nos use palabra profética, pero dice que para ser uno un profeta, para tener palabra profética, dice que uno tiene que estar en el secreto de Jehová, porque cuando uno está en el secreto de Jehová, uno le va a hacer oír al pueblo las palabras, no mis palabras, sino las palabras que Dios tiene. Entonces, ya cuando hacemos esto, dice, conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Y ahí es donde nosotros miramos que muchas veces la gente no se convierte por culpa de nuestro mal testimonio. ¿Ya? O sea, no logramos sacar eso vil de nosotros que somos mal testimonio. Por ejemplo, ponte a pensar esto. Hablemos de que vas a comer a un restaurante con alguien.
Y entonces vienes y miras tu plato de comida y luego te pones a orar y dices, gracias Padre por los alimentos, y bendice a Dios. Toda la gente que está alrededor te va a ver y va a decir, oh, qué bonito están orando por sus alimentos. Y qué bueno, no es común ver que la gente ore por sus alimentos. Pero ya luego en la comida, lo que están comiendo y platicando, empezamos a hablar mal de tal hermano, de tal hermana, y empezamos a decir que es esto, que es lo otro, y que aquí, que allá, y empezamos, hermano. Entonces, ¿sabes qué es lo que está pasando ahí? Que las personas nos están viendo y somos mal testimonio. ¿Cómo nos conducimos en la calle, en nuestro vecindario? Ahí, a los que vienen a la par de Dios, ¿cómo nos conducimos? ¿Somos orgullosos? Si no me habla, ¿por qué le voy a hablar? No. Si no quiere hablarme, no le hablo. Si es así, no. Nosotros tenemos que sacar eso vil de nosotros. En tu trabajo, ¿cómo eres? Porque tú quieres servirle a Dios. Tú quieres que ser la boca de Dios. Tú quieres que de tus labios fluya consejería, que de tus labios fluya palabra de sanidad, que de tus labios alimentes a la gente. Pero, ¿cómo podemos ser la boca de Dios si primero nosotros no nos convertimos? Si convertirse es quitar lo vil, quitar lo malo, quitar todo lo que tenemos, ¿ya? Qué buen testimonio va a ser de que uno le esté gritando a los hijos y feo en la calle y maltratándolos, y así querer ser la boca de Dios. Qué feo de que uno quiera ministrar parejas, hablar de las parejas a la gente. Si uno, hermano, con esposa, uno es un patán, uno es un abusivo, es un contestón, deja a la mujer temblando. Pues no podemos ser la boca de Dios si tenemos esa actitud con nuestra amada esposa. Yo sé que hay enojos, hay momentos que nos enojamos, nos molestamos. Y pudieran salir, no debería, pero pudiera salir alguna palabra impropia. Pero podemos quitar todo eso se puede ir quitando. Entonces cuando Dios dice que ellos se conviertan a ti, pero para que ellos se conviertan a mí, ellos tienen que ver en mi vida un cambio, tienen que ver una transformación. Y dice, más tú no te conviertas a ellos. O sea que si ellos están contando chistes malsanos, chistes con doble sentido, chistes colorados, que tú no seas parte de ellos. Que se conviertan a ti, que cuando te miran digan, es más, que cuando te miren, si están diciendo malas palabras, se queden callados. Si están contando chistes groseros, que se lo reserven, hasta que tú ya pasaste, ya cuando ven que te fuiste, te dicen, bueno, sigamos, ¿ya? Pero te imaginas de que tú eres igual que ellos. Y cuando los oyes hablando chistes así groseros, pesados, maliciosos, tú también dices, y yo sé uno más bueno que ese. Y empiezas a soltar eso. No podemos ser la boca de Dios si somos de esa manera. Entonces, cuando nosotros somos mal testimonio, la boca se enmudece. O sea, nuestra boca se cierra porque perdemos autoridad. Por ejemplo, sacaron un comercial de un padre que le encuentra marihuana a su hijo y en su gaveta, y bien enojado llega y le dice, pero así en el comercial que sacaron, le está gritando y le dice, ¿qué es esto? ¿De dónde lo sacaste? ¿Y cómo te atreves? Y ya. El hijo solo se le queda viendo, callado. Y ya que el padre lo ha interrogado al hijo, el hijo le dice, papá, le dice, esto lo encontré en tu gaveta. Y al papá el mundo se le vino abajo. Se quedó callado, sin palabras, no sabía qué decir. Entonces, ¿cómo puede un padre borracho decirle a los hijos que no tomen? Hay un dicho malo que cuando uno está pequeño se lo dijeron, al menos a mí me lo dijeron, tú no puedes fumar porque no tienes edad. ¿Qué le estás diciendo? Vas a crecer y vas a poder hacerlo. No, tú no puedes tomar porque no eres un mayor de edad. Están dejando una puerta. Entonces, miramos en Jeremías 7:27 y viene Jehová y le dice, tú les dirás todo esto, pero ellos no te harán caso. Los llamarás, pero no te responderán.
Entonces la boca se enmudece cuando nosotros no predicamos con el ejemplo. O sea que predicamos y enseñamos y gritamos, pero no nos convertimos. Entonces uno se queda mudo, callado. Uno dice, no, yo no puedo hablar de eso. Alguien que es infiel en su matrimonio no puede hablar de fidelidad en el hogar. Alguien que tiene temperamento muy corto y que explota no puede hablar de la paz interior, no puede hablar de cómo dominar el espíritu. Hay cosas que nosotros no podemos hablar porque no las estamos ejerciendo, no estamos funcionando en esa área. Entonces la boca se enmudece y me recuerda esto el Salmo 51. Dice el salmista David, después del pecado que comete con Betsabé, le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, dice, espíritu recto, renueva dentro de mí. Y el siguiente verso dice, entonces los pecadores se convertirán a ti. Entonces, ¿qué le está diciendo acá? Crea en mí primero un corazón limpio, un espíritu recto. Pues ya cuando la gente me vea con un corazón limpio, un espíritu recto, la gente se va a convertir. Entonces cuando la gente ve en nosotros que hay un cambio, la gente dice, pero este era esto, este era lo otro, este era aquí, este era allá, pero ahora ya es una persona diferente. Yo me recuerdo de una persona que le decían Tizoc, tal vez este mensaje lo oiga, pero él se mantenía siempre debajo de como una trailer de esas mobile homes, y se mantenía ahí, siempre andaba borracho, siempre andaba con una botella en la mano, y nosotros íbamos a evangelizar a ese parque donde él se mantenía, y para hablar él era muy grosero, muy pesado, mal hablado, una boca muy sucia. Entonces yo me acuerdo que un día fuimos también a evangelizar, ahí llegamos, y cuando lo vi con su camisa, su camisa blanca, su pantalón arregladito, ¿ya? Entonces yo cuando lo vi dije, oh, le quedé miedo, dije, sí es él. Y entonces me le acerqué y le digo, lo saludé, y entonces me dice, ¿te acuerdas de mí? Sí, le digo, sí me acuerdo. Me dice, ¿te acuerdas de que yo me quedaba debajo de una mobile home ahí? Y que yo mantenía siempre con una cerveza en la mano, era bien mal hablado. Y me dice, ¿sabes qué? Cristo me cambió y ahora soy una persona diferente. Y entonces él me decía, ¿sabes qué? Ahora yo le hablo a la gente, y algunos no me creen, dice, pero lo que Dios ha hecho en mí ha ayudado a mucha gente. Entonces, si nosotros nos convertimos, vamos a hacer su boca, vamos a hablar su palabra, y nuestra boca va a abrirse. ¿Para qué se va a abrir? Se va a abrir para hacer bendición para otros. Jeremías 7:28 dice, entonces les dirás, esta es la nación que no obedeció la voz del Señor su Dios, ni aceptó su corrección. La verdad ha muerto, está ausente de la boca de ellos. Aquí vemos de que primero para que la boca se enmudezca, empieza cuando no obedecemos la voz de Jehová nuestro Dios. Cuando no obedecemos la voz del Señor. Y no estamos hablando de que Dios nos hable directamente por medio de un ángel y nos diga no hagas esto, no hagas lo otro. Por eso Él dejó 66 libros que nos hablan. Dios nos habla por medio de 66 libros. Entonces cuando no obedecemos la voz del Señor, ¿qué pasa? Que es desobediencia. Entonces viene Dios y nos corrige. Entonces vemos de que la nación de Israel no obedeció la voz del Señor. ¿Por medio de quién? Por medio del profeta Jeremías. No obedeció la voz del Señor. Viene Dios y los castiga, les trae corrección. Entonces, segundo, ellos no aceptaron la corrección, o sea que no oyeron la voz, y cuando los corrigió no aceptaron la corrección. Y cuando leemos en Isaías capítulo 1, dice que la condición del pueblo de Israel era como una llaga podrida. Dice del dedo gordo del pie, hablando un poquito más, un español un poco más claro, desde la coronilla hasta la planta del pie,
Dice, no hay nada bueno, más que hinchazón, herida, llaga. Entonces, ¿qué pasó? Entonces viene que el no obedecer la voz de Jehová Dios, ni aceptar la corrección que trajo, entonces dice la verdad ha muerto. Y está ausente de la boca de ellos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que la desobediencia y el dolor, o sea, desobediencia todo la traemos desde niños. Pero para la desobediencia, ¿qué viene? La corrección, como un padre con su hijo que no obedece y lo corrige. Entonces el niño dice, no, ya no voy a hacer esto. Entonces la boca se enmudece y la verdad se muere. O sea, la verdad ya no se practica porque ya el corazón se endureció. Y Jeremías 9:3 dice, su lengua es como un arco y sus mentiras son las flechas. Y miren lo que dice en ese pasaje. En el país domina la mentira, no la verdad. Pues cada día van de mal en peor y no me conocen. Entonces lo que trae esto, fíjese esto, que llega un momento en que la mentira se vuelve a ser algo tan común, tan normal, que ya no sabemos distinguir entre la verdad y la mentira.